Rusia no está cambiando su ejército por elección, lo está haciendo porque se está quedando sin gente. Y esto tiene consecuencias enormes: menos soldados, menos capacidad ofensiva y un giro total hacia misiles, drones y disuasión nuclear. En este vídeo te voy a explicar cómo la demografía está cambiando el ejército ruso y por qué esto define su futuro militar. Bienvenidos a Geodemografía. Si queremos entender este cambio, primero hay que mirar a la base del problema, la demografía. Rusia lleva años enfrentándose a un envejecimiento progresivo de su población. Cada vez hay más mayores y menos jóvenes. Y esto, aunque no lo parezca, tiene un impacto directo en su ejército. Porque menos jóvenes significa menos personas disponibles para servir como soldados. Y no solo eso, también significa menos ingenieros, menos técnicos y menos personal cualificado. Es decir, no solo se reduce la cantidad de tropas, se reduce también la calidad del sistema en su conjunto. Y esto es clave, porque un ejército moderno no funciona solo con los números. Hoy en día, un ejército moderno, aparte de necesitar soldados, necesita cerebros. Necesita personas capaces de diseñar sistemas complejos, operar tecnología avanzada y mantener infraestructuras militares cada vez más sofisticadas. Y eso, cuando la base demográfica empieza a debilitarse, todo lo demás empieza a cambiar. Si hacemos un paréntesis y miramos al pasado, a la sabiduría que nos brinda la historia, la forma en la que Rusia, antes la Unión Soviética, entendía la guerra era muy distinta. Su lógica histórica no se basaba tanto en la precisión o en la tecnología avanzada, sino en la cantidad. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, especialmente en el frente del Este, la estrategia soviética se apoyaba en algo muy simple: resistencia y superioridad numérica. En muchos casos, la capacidad de seguir enviando tropas al frente, incluso asumiendo enormes pérdidas, fue un factor decisivo. No se trataba tanto de evitar el desgaste, sino de poder soportarlo más que el enemigo. Ese modelo se reforzó durante décadas: grandes ejércitos, mucha artillería y una idea muy clara de guerra como algo de volumen. Pero ese enfoque empieza a cambiar cuando el coste humano y la estructura demográfica ya no permiten sostener ese tipo de guerra con la misma facilidad. Si seguimos una línea temporal, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sale de la Segunda Guerra Mundial con una idea muy clara: la guerra se gana por masa, resistencia y volumen. En los años de la Guerra Fría, entre 1950 y 1980 aproximadamente, el ejército era enorme, millones de soldados, tenía mucha artillería, mucha armadura, tanques, entre otros, y una preparación para una guerra con Europa del tipo choque masivo. La idea central era de: si hay una guerra contra la OTAN, será una guerra de millones de soldados. El punto de inflexión es la década de 1980, con las reformas tardías de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la época de transición de Andropov y Gorbachev, se empieza a ver que el ejército es caro e ineficiente. Se intenta modernizar parcialmente el ejército, pero el sistema ya está en una crisis económica profunda. 1991 es el colapso de la URSS, es el cambio real. Se rompe el sistema militar soviético, caen los presupuestos y se reduce el ejército masivo. El resultado fue menos tropas, menos financiación y algo muy importante: una crisis tecnológica. 2000-2010 se intentó una reconstrucción bajo Putin. En la época inicial se reconstruye el ejército ruso, se intenta profesionalizar parcialmente y se reduce la dependencia del modelo soviético masivo. La reforma militar del 2008-2010 bajo el ministro de Defensa Serdyukov se redujo las unidades sobredimensionadas, se hicieron más brigadas móviles
y hubo un intento de modernizar la estructura militar rusa. Es aquí donde empieza un cambio conceptual: menos masa, más eficiencia. De 2010 hasta hoy hay un cambio hacia la guerra tecnológica y asimétrica. En las guerras de Georgia 2008 y Ucrania 2014-2022 se consolida el modelo actual de misiles, drones, defensa aérea y guerra de desgaste. Si bajamos a la práctica todo lo anterior, los aviones de combate es un ejemplo perfecto de cómo Rusia dejó de ser un ejército ofensivo y de iniciativa para ser un ejército defensivo. Los aviones de combate son probablemente uno de los mejores indicadores para entender cómo ha evolucionado el ejército ruso. Durante décadas, la Unión Soviética y después Rusia aspiraban a competir directamente con Estados Unidos en este ámbito, con aviones de combate de última generación y una fuerza aérea capaz de operar de forma ofensiva y con iniciativa estratégica. En la Guerra Fría el objetivo era claro: capacidad de proyección, superioridad aérea y poder ofensivo real en un combate directo. Pero cuando entramos en la Edad Moderna, especialmente con la llegada de la quinta generación de aviones de combate, la situación cambia. Estados Unidos introduce plataformas como el F-22 Raptor o el F-35, que no son solo aviones, sino son sistemas completos de guerra, sensores, software, fusión de datos y tecnología avanzada. Rusia, en cambio, avanza más lentamente con su Su-57, con una producción muy limitada y con mayores dificultades para alcanzar el mismo nivel de integración tecnológica. Y aquí es donde se ve el cambio estructural, porque los aviones modernos de combate no dependen solo de motores y diseño aeronáutico, sino que dependen de semiconductores, software avanzado y sistemas electrónicos complejos. Y esto requiere una base industrial y tecnológica muy profunda. Cuando un país pierde la capacidad de sostener ese nivel de complejidad de forma masiva, su estrategia aérea también cambia. Deja de buscar superioridad ofensiva global y pasa a un modelo más limitado, más defensivo y más dependiente de otros sistemas como los misiles o la defensa antiaérea. Los aviones de combate son un ejemplo claro de cómo Rusia ha pasado de ser un ejército con aspiración ofensiva global a un ejército más orientado a la defensa y a la guerra de desgaste. ¿Y todo esto a qué se debe? Se debe al colapso demográfico que sufrió Rusia en la segunda mitad del siglo XX y especialmente a partir de 1989-1991 hasta la actualidad. Rusia perdió el impulso vital, lo que le llevó a una crisis demográfica visible en el estamento militar. La fuga de cerebros, muy pronunciada en Rusia a partir de la caída de la Unión Soviética, no hizo más que profundizar el estancamiento tecnológico militar respecto a Estados Unidos primero y Estados Unidos y China después. Donde en otras épocas se podía competir con Estados Unidos por desarrollar aparatos militares ofensivos, Rusia tuvo que conformarse con un ejército defensivo y por lo tanto centrar todos sus esfuerzos en armas defensivas y de guerra asimétrica. Porque siempre será más barato diseñar y fabricar el misil más avanzado del mundo que diseñar y fabricar el avión de combate más avanzado del mundo. Rusia no está diseñando el ejército que quiere, sino el ejército que puede permitirse. Un ejército con menos hombres, menos capacidad ofensiva, pero más dependiente de misiles, drones y disuasión. Y esto no es algo temporal, es una tendencia estructural. Porque cuando cambia la demografía, cambia la forma de hacer la guerra. Piensa, estudia, investiga y reflexiona sobre todo lo que te explico para aproximarte lo máximo posible a la verdad. Y si descubres veracidad en estas palabras, dale like al vídeo y suscríbete al canal, donde encontrarás caminos que te llevarán a la verdad.